Capítulo 8. Tormenta de acero y voluntades. La colisión de doctrinas. El fragor de la precisión contra la fuerza arrolladora. Esta octava entrega marca el punto de máxima fricción entre dos de las mentalidades militares más influyentes de la historia contemporánea. Lo que en capítulos previos se perfilaba como un tanteo estratégico, aquí eclosiona en una confrontación directa donde la precisión quirúrgica se mide contra la determinación implacable. La narrativa se aleja de la mera exhibición de poder para adentrarse en un duelo de desgaste. Un contendiente apuesta por la economía de movimientos y la explotación de la fatiga ajena, mientras que su contraparte responde con una ofensiva frontal que busca saturar cualquier capacidad de respuesta mediante la pura inercia del avance. La dialéctica del desgaste y el primer rastro de vulnerabilidad. El núcleo del episodio profundiza en el concepto de la maniobra invisible. Se observa cómo el dominio del espacio y el tiempo permite a uno de los generales ejecutar transiciones defensivas que parecen desvanecerse ante el impacto, devolviendo cortes medidos que buscan la fisura en la estructura enemiga. Por primera vez en el certamen, la invulnerabilidad física se ve comprometida. Un hito táctico logra marcar el terreno, dejando un testimonio carmesí que altera la percepción de superioridad en la arena. Este momento no solo representa un daño material, sino una validación de la estrategia de asedio psicológico que busca fracturar la confianza del adversario. El catalizador externo y el umbral del desenlace. Un elemento disruptivo surge desde la periferia del combate. Una voz de autoridad compartida interviene de forma dialéctica, actuando como un espejo crítico para ambos combatientes. Esta intervención no debilita la moral, sino que actúa como un proceso de templado, obligando a una reevaluación del ritmo de combate y desencadenando una respuesta final de una magnitud sin precedentes. El capítulo culmina en un clímax de opacidad visual, donde una carga final, ejecutada con la pesadez y la gloria de una división acorazada, sumerge el destino de ambos generales en una densa nube de incertidumbre. La victoria, sugiere el cierre, no será para el más fuerte, sino para aquel cuya voluntad logre trascender el silencio del polvo asentado.